soy Julio Schilling y en nombre de Patria de Martí y Alianza Democrática les damos la bienvenida y le damos las gracias por asistir. Le doy las gracias a los panelistas, a la biblioteca Westdale Regional y sobre todo a Dios por hacer todo esto posible. Esto es parte de nuestro ciclo que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. Esta noche tocaremos el tema del racismo sistémico en Cuba comunista. Y este es un tema sumamente importante, sobre todo si se pretende vivir bajo un sistema democrático y a la vez gozar de libertad. En la segunda declaración de La Habana, en el año 1962, la dictadura castrocomunista proclamó que habían erradicado el racismo. Eso fue sino una mentira más en la larga trayectoria de mentiras. Lo cierto es que Cuba presentaba un caso que podríamos decir excepcional, tomando en cuenta que la esclavitud era una institución tan prevalente y que tenía una economía de plantación. La esclavitud fue abolida en 1888 y sin embargo el movimiento de independencia liberador estaba compuesto de una forma integracionista. En otras palabras, dependiendo en el historiador que se quiera creer, el consenso es de entre el 40 y el 60% de los oficiales y los soldados del Ejército Libertador eran negros o mulatos. Pasaron dos cosas fundamentales que realmente estuvo durante la era de la Cuba republicana y posteriormente bajo la dictadura castrocomunista, que interfirieron en ese proceso interclasista e integracionista. Porque podemos decir que el movimiento de independencia de Cuba venía dentro de un marco ideológico liberal, nacionalista, republicano e integracionista, y si quieren interclasista. Desde la guerra de los 10 años hasta la que final dio con la independencia, había dentro de las filas, y no solo con participación física, sino realmente abrazando esa cosmovisión que creía en la noción de una raza cubana. Pero pasó, yo diría, algo trágico, histórico, y eso fue el Tratado de París, la conclusión de esa gesta liberadora y la influencia de los Estados Unidos en ese final. Por razones obvias, los Estados Unidos cargaban un prejuicio racista que no era el caso en el movimiento liberador independentista en Cuba. Defendió los intereses de España y de los cubanos que colaboraron con España, que por lo general pues favorecía la discriminación racial, sobre todo porque ese cuerpo liberador pues en gran medida tenía una mente y una visión ideológica completamente diferente. Esta lucha se ve a través de nuestra historia. En 1905, por ejemplo, Alfredo Zayas, que para mí, yo lo considero el mejor presidente en la época de Cuba republicana, estaba en constante debate con José Enrique Barona sobre la noción de derechos de sufragio. ¿Por qué? Porque Barona era parte de esa corriente que quería poner frenos y límites al derecho de votar, que tenía que tener propiedad, que había que tener educación, que tenía que impedimentos de raza. Ese fue el caso en los Estados Unidos en esa época. Ese fue el caso en Brasil en esa época. Pero
Zayas, como tantos otros, dijo que no, porque la guerra precisamente se hizo de una forma integrada con la noción de la raza cubana. Y ese sentimiento lo tenían tantos blancos como negros. Pero esa corriente, porque de nuevo, en la fuerza de ocupación, Leonard Wood no podía desprenderse de los prejuicios que cargaban de su nación, y lamentablemente en esa conclusión, en esa etapa, bastante lucharon nuestros próceres para mantener, por lo menos en derechos políticos para el hombre, una igualación que no existía en muchos otros lugares en América Latina. Después surgió la otra variable que en cierto sentido ponía trabas a este asunto, y ese fue el comunismo internacional. Desde que la revolución bolchevique triunfó, la noción de la raza y la visión de la explotación y la emancipación, ellos lo querían transferir, interpretar como una lucha de clases. En otras palabras, el capitalismo era el sistema que estaba discriminando. Y el Partido Comunista en Cuba en el año 34 fue hasta el punto que estaba pidiendo un Estado negro independiente en Cuba. En otras palabras, quebrando la idea de la nación integrada, Cuba sin color de piel. Eso persistió. Después viene el 1 de enero, y el 23 de marzo, o el 22 de marzo de ese año, Castro por primera vez menciona, Fidel Castro, la cuestión de la discriminación racial. Algo que el movimiento 26 de julio, básicamente liderado por hombres blancos, pues nunca tuvo mucha preocupación, pero él lo menciona y se le hace la guerra a los clubes sociales, las asociaciones, etc. Para 1961 más de 170 asociaciones fueron cerradas. En el año 61, cuando ya proclama el régimen socialista, pues en efecto ya establece de que ya los negros ya son liberados, porque el socialismo se ha institucionalizado, equiparando que el socialismo era el rescate y que el gran culpable era el capitalismo. Y en esta lucha de clases pues ya se habían vencido. Por eso es que en el año 62 pues proclaman oficialmente erradicado. Y a partir de ahí no se puede discutir el tema del racismo, porque el régimen dice que no hay racismo, que ellos lo eliminaron, de manera de que eso no se puede hablar. Cosa que a través de la historia de Cuba republicana, negros intelectuales, instituciones como el Club Atenas, fundada en 1917, constantemente traían a colación todas estas particularidades que, sin lugar a duda, la discriminación se trataba de una forma, y estaba siempre latente la identidad de Cuba sin color. En la ley Morúa, precisamente estableciendo de que tanto un partido exclusivamente negro como un partido exclusivamente blanco va contra la noción de la cubanidad. Los comunistas pues criticaron eso, además, desde el año 30 y pico. Entonces, por medio de un paternalismo, pues la dictadura castrocomunista en efecto busca promover la integración de los cubanos de la raza negra en la sociedad, pero desde una perspectiva totalmente elitista y totalmente con noción de etnocentrismo, porque en definitiva, cuando se miraba la cúpula del poder, el Comité Central en el año 75, por ejemplo, 7% eran cubanos de la raza negra. Para el año 85 eran 9%, de manera de que seguían representando una fracción mínima. Cuando miramos todas las películas, todo lo que produce el régimen castrocomunista a través de todos esos años, vemos la ausencia de hermanos cubanos de la raza negra en ese proceso. Cuando llega el periodo especial, ahí pues se complica aún más para la dictadura, pero sobre todo para esa imagen que ellos quieren mantener, porque el tema del racismo, Cuba comunista lo usó como un arma de entrenamiento. Robert Williams, Huey Newton, Eldridge Cleavage fueron elementos, individuos negros
radicales que en Cuba fueron entrenados con la idea de conspirar para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Una estación de radio, Radio Free Dixie, transmitía desde Cuba para el sur de los Estados Unidos con la idea de promover la sublevación entre los norteamericanos de la raza negra, porque de nuevo esa era la imagen que Cuba quería dar hacia el exterior cuando se discriminaba racialmente intramuros. De ahí el salto a las aventuras de África, la aventura en el Caribe, pero el periodo especial, pues claro, claudicó el financiamiento de la Unión Soviética. Esto pues hizo más obvio las grandes diferencias. Cuando la dictadura en efecto dolariza la economía, legaliza el dólar, pues claro, ¿quiénes se benefician? Cuando, de acuerdo al censo del año 90, por ejemplo, en Estados Unidos, 83,5% de los cubanos eran blancos. Pues naturalmente, los cubanos de la raza negra pues quedan aún más marginados. Para el año 97, curiosamente, el primer club que la dictadura intervino, el Havana Yacht Club, porque representaba el elitismo que tanto combatió en su discursiva, era un centro donde iban muchos inversionistas norteamericanos. Después que lo confiscó y lo abrió como un círculo obrero, en el año 97 lo abre para inversionistas extranjeros de nuevo. Entonces, a toda esta realidad, los cubanos de la raza negra, tratado con una igualación no de oportunidad genuina y participativa en el sistema, sino partiendo desde la arrogancia de un elitismo paternalista, pues al tener menos fondos y al estar cada vez más proyectando una economía que cuenta con los cubanos que viven fuera, están totalmente desconectados de la riqueza. Y antes de presentar a los invitados, la noción de la desigualdad hay que analizarla más allá de determinados movimientos de propaganda, porque por ejemplo Suecia es un país mucho más desigual que los Estados Unidos en cuanto a la riqueza. Voy a repetir, Suecia es más desigual que los Estados Unidos en cuanto a la riqueza, no al ingreso. Al ingreso sí, Suecia es un país más igualitario que los Estados Unidos, pero no en cuanto a la riqueza. Afganistán es uno de los países más igualitarios del mundo. Entonces, en Cuba comunista, parte de la proyección que da hacia afuera presenta cifras y dice, mira, aquí esto es lo que es la remuneración muy igualitaria. Imagínense, bajo esto Raúl Castro pues también gana $300 o $200 al mes, de acuerdo a eso, pero naturalmente no tiene que pagar por la comida, el alquiler, ni absolutamente nada. Entonces, esa figura fraudulenta es parte de la imagen que ha querido vender en cuanto a la noción de la igualación. Hoy en día, y hacia donde va apuntando en la dictadura Castro comunista, en su búsqueda de esa careta de oxígeno, cada vez más depende de Cuba fuera, cada vez más los inversores que van no le están dando trabajo a los negros, los que viven fuera, pues naturalmente la representación afrocubana es mínima, y la consecuencia de esto es que hay que volver a esa noción de la raza cubana, del color cubano, de como dijo Martí, que cubano es más que blanco, más que mulato y más que negro. Y esta vez no podemos, cuando se caiga la dictadura Castro comunista, cometer el error que se cometió cuando alcanzamos la independencia. Ahora voy a presentar, sin más demora, a los dos panelistas que nos honran. Darcy Ferrer, médico, preso político, documentalista, porque produce esto es un lado de él que yo pues, he ido descubriendo, y mientras más hablo con personas, los otros días pues pues me dijo de un tremendo documental que hizo Cuba Naka sobre los boxeadores. Todos sabemos el trabajo que él hizo en hacer esa denuncia
de la deficiencia en la medicina, de la dictadura. Eso es otro de las grandes mentiras. Pues estamos honrados de dar su presencia. Y Gilberto Conil Godoy es sociólogo, posee una maestría en estudios de género y políticas de igualdad por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid y una maestría de cooperación al desarrollo por la Universidad Jaume. Trabajo como profesor adjunto de la Universidad de La Habana, donde impartió la asignatura en metodología de la investigación social desde el 2002 al 2008. Ha sido uno de los recipientes de la beca Díaz Ayala, que ofrece la biblioteca de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias. Darcy va, esto es otra de los filmes de cortometraje que Darcy tiene. Yo voy a dejar que él explique el video, que es corto, pero nos da una visión de lo que es el racismo, los marcos que se vive la cubana. Sí, buenas noches para todos, es un gran placer estar aquí. La idea cuando hablamos de presentar este tipo de temas fue enriquecerlo un poco con testimonios audiovisuales traídos de allá de Cuba, que muestran más claramente cuál es la realidad que se vive dentro del país, porque desde lejos uno pues se imagina una Cuba que es muy distinta muchas veces a la Cuba que hay que asumir día a día dentro de la isla. Y ahora escuchando a Chile, yo recordaba cada vez que esta gente en Cuba dicen, decían en su discurso de que habían resuelto el problema del racismo, y hay que decir, wow, es el primer país del mundo donde esto se resuelve, ¿no? Un problema que existe todavía y cuánto lugar tiene el mundo. Entonces, para darle un poquito más de movimiento, creo que es bueno pasar un primer videíto que dura 5 minutos y algo, y después de eso, bueno, también tenemos preparado otro que es sobre la comunidad Rastafari en Cuba, algo que hasta a mí me sorprendió ya de adulto, allá que yo mismo no la conocía, y eso que soy de andar por los barrios y eso. Así que vamos a poner este primero y la idea es conversar un poco y intercambiar entre todos. Déjame lo de las luces. Y el audio. No, solo Bob Marley cubano. Pero esto era algún tipo de identificación con él, ¿no? Ellos se negan con esa filosofía de Bob Marley, Haile Selassie, o sea, toda esta misma filosofía de los Rastafari de cualquier otro grupo. Y no hace mucho fue que yo me enteré de que una de las esposas de Bob Marley era cubana. Y uno de sus principales representantes también era cubano, o sea que hay ese tipo de vida. Miguel tenía iglesia, en primer lugar, iglesia por el barrio, La luz no se puede pagar porque si no se apaga para la biblioteca entera. entonces, lo llevó.